al cual les solicito que nos remitamos. Y el artículo 381 del Código de Trabajo pues establece los requisitos que debe contemplar la solicitud de la demanda colectiva. Estos requisitos también son complementados por algunas disposiciones legales contenidas en el artículo 332 del Código de Trabajo, que contiene los requisitos de la demanda individual. Yo les voy a ir diciendo y les voy a ir señalando en pantalla cada uno de esos requisitos, que es importante que entendamos y que aprendamos, porque la redacción en materia laboral que ustedes como futuros abogados pudieran tener es libre, hay libertad de redacción, pero sí se debe cumplir con los requisitos esenciales que enmarca la ley para el efecto el segundo párrafo del artículo 381 y también pues complementarios a ellos algunos preceptos del artículo 332 y que debe conllevar una estructura fáctica lógica que obviamente haga ver al tribunal que va a conocer en primera fase de conciliación cuáles son los asuntos y como requisitos esenciales los que se van viendo durante el desarrollo de este escrito que ustedes tienen a bien disponer ya dentro de su material didáctico. También lo es que puedan relacionar ustedes esta plataforma fáctica que se debe de tomar en cuenta dentro de cada demanda colectiva. Como primer término, como ustedes podrán ver en el artículo 381, establece la parte clara de lo que es la designación del juez a quien se dirige. Este sería como el primer término, ¿verdad? El primer requisito. Voy a ponerlo acá mejor, porque sí, designación del juez. Solo me dicen si lo pueden ver bien en pantalla, por favor. Sí, sí se ve. Muchas gracias por responder. Recordemos que estos son los requisitos que establece el artículo 381, segundo párrafo. Y pues se debe designar al juez. En este caso, pues dependerá del juez o de donde se esté llevando a cabo el conflicto, que puede ser el departamento. Recordémonos que por cada departamento existe un juzgado de trabajo y previsión social. En este caso, para los efectos de ejemplo, pues se señala al señor juez de trabajo, de previsión social del municipio de Guatemala, departamento de Guatemala. Recordémonos que por las reformas que han existido en la competencia de los juzgados, se les ha designado juzgados pluripersonales de trabajo y previsión social. Pero eso dependerá del juzgado en donde se promoverá el asunto. Porque, por ejemplo, el juzgado de primera instancia de trabajo de Zacatepeques, su denominación es Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social de Zacatepeques. A diferencia de este, se encuentra el juzgado de Santa Rosa, que es el juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social de Santa Rosa. La diferencia ahí es el término pluripersonal, ¿verdad? Pero ustedes deberán de atender en su momento ante qué juzgado se va a hacer la designación, pero es un requisito indispensable. Por ejemplo, ustedes van a ser contratados como abogados de un grupo de trabajadores para promover un conflicto colectivo en el departamento de Guatemala. Ustedes saben que la designación va a ser general al juzgado de trabajo y previsión social, al juzgado pluripersonal de trabajo y previsión social del departamento de Guatemala. Pero como existe una denominación clara, porque existe un centro de servicios auxiliares de la Administración de Justicia Laboral, que dentro de él están anexos los juzgados de admisión de demandas. En ese caso es el juzgado pluripersonal de admisión de demandas del departamento de Guatemala. Es el único lugar en la República de Guatemala en donde existe un juzgado de admisión de demandas. ¿Quién conocerá a prevención? ¿Qué quiere decir esto? Que toda vez dicte la primera resolución y decrete las prevenciones y haya practicado las notificaciones de emplazamiento, designará sorteo
cuáles los otros juzgados, de los otros 14 juzgados del Departamento de Guatemala conocerán, pero eso es cuando es exclusivamente en el Departamento de Guatemala, ¿sí? Es juzgado, eso se lo voy a escribir yo de igual manera, juzgado pluripersonal de admisión de demandas del Departamento de Guatemala, porque es la primera solicitud, recordémonos que es la demanda. Ya todos los escritos posteriores, cuando ya se haya designado juzgado, ya se dirigirán a ese juzgado que se ha designado de manera aleatoria por parte del Centro de Servicios Auxiliares. Esto, reitero, es solo para el Departamento de Guatemala. Si es para otro departamento, se dirige directamente al juzgado pluripersonal, en su caso, o el juzgado de primera instancia de Trabajo y Previsión Social del departamento donde se suscite el conflicto colectivo. Espero haber sido claro en ese tema porque es bien importante que les quede claro, por favor. Entonces, cumplimos en primer término con la designación del tribunal, que es lo que marca el segundo párrafo del artículo 381. Se le da una denominación, como ustedes lo pueden ver acá, conflicto colectivo de carácter económico-social, como un encabezado para identificarlo, ¿sí? Para identificar la clase de proceso. O podrían ustedes incluso consignar conflicto colectivo nuevo de carácter económico-social, ¿sí? Podrían consignarlo así. O bien, conflicto colectivo de carácter económico-social nuevo. Es indistinto, ¿verdad? Lo pueden hacer de cualquier manera. Muy bien. La designación del juez. Posteriormente, el mismo segundo párrafo del artículo 381 establece lo referente a los nombres y apellidos. ¿De quién son los nombres y apellidos? De los delegados. Aquellos delegados que hicieron sus pretensiones ante el patrono y no las respondieron, ¿sí? Son esos delegados. Pero también establece y demás generales de ley o demás generales de los delegados. Ustedes pueden ver, si yo les pregunto acá, ¿cuáles son las demás generales legalmente establecidas? No están estipuladas en este párrafo. Entonces es aquí donde nos tenemos que remitir al artículo 332 del Código de Trabajo, inciso B. Artículo 332 del Código de Trabajo, inciso B, y le pido favor, con todo respeto, a Martín, si le puede dar lectura al inciso B del artículo 332. Gracias, Martín. Perdón la demora, Lic. No se preocupe, Martín. Capítulo cuarto, demanda. Artículo 332. El inciso B. Nombres y apellidos del solicitante. Edad, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio, vecindad y lugar donde recibe notificaciones. Muy bien, gracias, Martín. Entonces, ahí utilizando el precepto del inciso del artículo 32, establecemos la edad de cada uno de los comparecientes, el estado civil, la nacionalidad, el domicilio y vecindad, profesión y oficio, ¿sí? Y estas son las demás generales de ley a las que se refiere el artículo 332, inciso B, que lo conexamos con esa parte en la que establece y demás generales de los delegados de la segunda línea del segundo párrafo del artículo 381. Tenemos que comprender eso, ¿verdad? Porque, digamos, dentro de la demanda ordinaria laboral, aquella que ustedes vieron en Procesal Laboral 1, les enseñaron que los requisitos indispensables para toda demanda eran cumplir con los del precepto del artículo 332.
Y como en este apartado del segundo párrafo del 381 no enmarca como tal las generales de ley, tenemos que comprender que se refiere a estas. Entonces, ustedes hagan su llamamiento en el segundo párrafo del artículo 381 con una flechita donde dice demás generales de ley, artículo 332, literal B. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Como tercer aspecto que nos señala este segundo párrafo del artículo 381, enmarca el lugar para recibir notificaciones. Y este lugar para recibir notificaciones, pues es aquel que ha reformado lo referente al lugar que se refiere este artículo 332, literal B, que ha sido reformado por el decreto 12-2022 del Congreso de la República de Guatemala, correspondiente a la ley reguladora de las notificaciones por medios electrónicos en el organismo judicial. Es por eso que el lugar para señalar para recibir notificaciones por parte de los delegados debe ser un casillero electrónico, que puede ser el de la asociación sindical o de alguno de los delegados que pudo haberlo creado o del abogado que los patrocine en su defecto. Ese es el tercer requisito, el lugar para recibir notificaciones. Algunos de ustedes conocerán, por ejemplo, las denominaciones del casillero electrónico. Les voy a dar un ejemplo acá. Y con mucho respeto voy a tomar el nombre de Martín. Martín, ¿cuál es su apellido que no me aparece? Disculpe, Martín. Es Yelkman López, licenciado. Ok, Martín Gielman. Martín Gielman. Entonces, digamos que Martín es el abogado de la parte sindical. Martín, al momento de que vaya a ir a la juramentación en la Corte Suprema de Justicia después de haberse graduado, va a llenar un formulario para adherirse al casillero electrónico. Y el sistema de notificaciones electrónicas del organismo judicial le va a designar un casillero electrónico, el cual va a ser un nombre ficticio, ¿verdad? Pero de repente le damos ahí, le atinamos que va la inicial de su nombre, la inicial de su apellido y un identificativo del casillero electrónico. Así de sencillo. MJ 03271. Ese va a ser el casillero electrónico del abogado Martín Gielman. Y este es el que señalaría él como lugar para recibir notificaciones. Que como para hacer la aclaración en su momento, esta es una minuta que yo tenía acá guardada y no se le había adherido el tema del casillero electrónico, por eso hago la aclaración. Pero ustedes le pueden adherir, ustedes pueden crear ya de manera ficticia y de hecho es objeto de su tarea que le van a dar a partir del día de hoy, crear su casillero electrónico. Por ejemplo, Ángel Barrachina 00777, ¿verdad? Por dar un ejemplo. Y así pueden crear todo su casillero electrónico, ficticio, ¿verdad? Que de hecho ustedes ya como personas individuales lo pueden crear, desde ya lo pueden crear. Obviamente, pues, ¿qué uso le pueden dar ahorita? Ahorita en este momento, pues, no le pueden dar ningún uso porque no están habilitados para ser asesores. Más bien, si ustedes fueran parte dentro de un proceso y quisieran señalar el casillero electrónico, hoy lo podrían hacer, pero no como abogados. Entonces, les hago ese ejemplo para que ustedes en determinado momento lo hagan en la parte práctica cuando hagan su demanda, que a partir de hoy, como les digo, va a quedar de tarea. Otro de los aspectos a contar, que si bien es cierto no lo enmarca como tal el artículo 381, segundo párrafo, la designación del abogado que los va a representar. En este caso, sería el cuarto requisito, designación abogado. Esto de conformidad con el artículo
409 del Código de Trabajo. Artículo 409. Otro requisito, que si bien es cierto la ley no lo estipula como tal, es el tipo de proceso. El tipo de proceso, que es un conflicto colectivo de carácter económico-social. Tipo de proceso, número 5. Tipo de proceso. Y como paso número 6 o requisito número 6, es el nombre de la parte emplazada. ¿Quién es la parte emplazada acá, jóvenes? El patrono. El patrono que no respondió el pliego de peticiones que hizo llegar el grupo de trabajadores coaligados o el sindicato, y que él mismo, pues, o tuvo una respuesta negativa o no tuvo una respuesta como tal, y que eso habilita legalmente a los miembros del sindicato o a los trabajadores coaligados para presentar la demanda. Otro de los aspectos principales para el efecto es el lugar para notificar al emplazado. Que está también en el segundo párrafo del artículo 381. Aquí quiero que presten puntual atención. Hablábamos de que los delegados o el sindicato debían de presentar casillero electrónico, pero como esta es primera solicitud y de cierta manera se desconoce cuál es el casillero electrónico de la entidad emplazada, se señala la dirección física y oficial que tiene el patrono para el efecto de que le llegue la notificación del emplazamiento como primera notificación. Posteriormente a ellos, dentro de la resolución de trámite, el juzgado les hará un apercibimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que deben de cumplir con señalar casillero electrónico para el efecto, y que si en caso no cumplieren con ese aspecto, se les seguirá notificando en los estrados del tribunal. Es por eso que se hace esta aclaración. En la solicitud que es el peticionario, debe señalar casillero electrónico. Ante que se requiere un derecho o la asistencia a un proceso, se deberá notificar en la dirección física. Posteriormente a ellos, ya ellos emplazados, deberán señalar lugar para recibir notificaciones, para que tengamos claro ese aspecto. Y como punto número 8, tenemos en la parte exponemos, ¿verdad? Aquí puede ser exponemos o hechos, ¿verdad? Que es la relación de hechos. La relación de hechos, disculpen que lo ponga acá abajo, en que se funda la petición. Y esto de conformidad con el artículo 332, inciso C, nuevamente integramos las normas. Porque si ustedes quieren, pueden verlo acá en el segundo párrafo del artículo 381, no establece este aspecto. Pero como es una demanda, debe llevar una relación de hechos. Y para el efecto, hacemos esa integración de normas y nos lo marca el inciso C del artículo 332. Porque ahí establece relación de hechos en que funda la pretensión. Artículo 332,
Inciso C. Relación de los hechos en que funda la petición. Inciso C, artículo 332. Muy bien. Voy a darle una breve lectura a este aspecto de la primera parte, o le podríamos llamar encabezado de la demanda, ¿sí? ¿Qué es el encabezado de la demanda? Como ustedes pueden ver, pues lleva una designación del tribunal, dice señor juez de trabajo y previsión social del municipio departamento de Guatemala, del municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, el nombre de los comparecientes, ahí se individualiza cada uno de ellos, se cumple con establecer la edad, estado civil, nacionalidad, domicilio y vecindad, profesión u oficio, el lugar para recibir notificaciones, que en su caso, como ya les expliqué, es el casillero electrónico, la asesoría legal y el nombre del abogado bajo el que van a actuar durante el proceso, que puede ser uno o varios abogados, pero en caso de que si son varios abogados, se debe establecer la leyenda, quienes actúan de forma conjunta, separada o indistintamente. Esas leyendas se debe de consignar toda vez que si no se puede entender en qué momento van a actuar o no. Y esa aclaración hace y habilita a los abogados para que puedan actuar de manera indistinta en cualquier parte del proceso, ya sea uno o todos. Y es por eso es que se hace esa aclaración. Anteriormente, pues les decía el casillero electrónico, la designación del abogado, la clase de proceso que se promueve, que es un conflicto colectivo de carácter económico-social. Recordemos que acá lo que se pretende es la negociación de las condiciones laborales ante un juzgado de trabajo y previsión social, que en su momento se va a constituir como tribunal de conciliación, y si en caso fracasa y no prospera la fase de conciliación, se procederá a la fase de arbitraje. Pero la pretensión concreta es el conflicto colectivo de carácter económico-social, porque no hubo una negociación directa con el patrono. La parte emplazada, que en este caso, como podemos ver, es el Ministerio de Educación, y el lugar que se señala para el efecto para recibir notificaciones por parte del Ministerio de Educación. Posteriormente a ellos, pues la relación de hechos o la parte expositiva, que esa es la otra parte, podríamos decir, y para que ustedes porque aquí se los dije de manera general, esta parte de acá hasta acá es el encabezado. ¿Sí? Y a partir de la parte expositiva, que es esta, que es el apartado de hechos, o la parte expositiva. Entonces, para que lo tengamos ahí claro y lo anoten ustedes, por favor. Voy a tomarle una captura a esto. Y se los envío posteriormente para que ustedes también lo tengan. Me imagino que están haciendo las anotaciones, pero pues se los puedo mandar. Muy bien. Pues posteriormente acá vamos a continuar con la parte correspondiente a la relación de hechos. O parte expositiva.
Y aquí pues prácticamente se va a hacer una relación concreta en cuanto a la historia que ha ocurrido desde el momento en que se inició las pretensiones por parte de los trabajadores, sindicalizados o no, a efecto de negociar un nuevo pacto colectivo o que se conocieran esas pretensiones por parte del patrón. Primero, pues como relación de hechos que se actúan en calidad de miembros del comité del Sindicato de Supervisores Educativos de Guatemala, SINSEGUA, acreditando nuestra personería con la documentación que se adjunta. Todos los supervisores educativos, aquí continúa una relación de hechos, todos los supervisores educativos somos trabajadores del Ministerio de Educación y nuestra relación laboral se rige específicamente por el decreto legislativo 1485. Acá lo que están haciendo prácticamente es estableciendo que tienen la legitimación activa para reclamar el derecho que les asiste. En reiteradas oportunidades hemos acudido al Ministerio de Educación a proponer fórmulas de solución a los problemas que actualmente enfrentamos sin haber recibido una respuesta favorable. Aquí acreditan que, en primer término, han tenido un acercamiento, han realizado propuestas, y una característica importante que se señala es, no han tenido respuesta. Es decir, aquí están, si quieren verlo ustedes, lleva una relación de hechos inductiva, de una parte general a una parte específica, en la cual pues están haciendo ver al Tribunal de Conciliación que han tratado de llegar a una negociación bajo la calidad de trabajadores que acreditan con la documentación que se acompaña a la demanda y que derivadas a las pretensiones y a las peticiones en reiteradas ocasiones no han tenido ninguna respuesta. Hacen una relación general de los problemas que se suscitan en el centro de trabajo, donde establecen en el numeral tercero romano del apartado de hechos o parte expositiva, donde dice, son muchos los problemas que encontramos dentro del ejercicio de nuestro cargo y ante esa negativa del ministerio acudimos a los tribunales para tratar de darle solución a los mismos. Aquí están estableciendo la necesidad de la intervención de un tribunal de conciliación a efecto de que intervenga en primer término a buscar una conciliación y si esta fracasa, pues una decisión por parte de un tribunal de arbitraje. Dice, la situación se agrava cuando nos hemos enterado que el señor ministro de Educación ha oficializado en distintas ceremonias que suprimirá los cargos de supervisores educativos. Es decir, aquí la parte afectalmente principal son los supervisores educativos, lo cual atenta directamente a la estabilidad laboral que tutela el decreto legislativo 1485, donde ellos hicieron relación acá, que esa es la ley que rige su relación laboral. Y directamente especifican que es en el capítulo de la dignificación y catalogación de Magisterio Nacional, además de provocar trastornos sociales, psicológicos, económicos en nuestros hogares y en nuestros centros de trabajo. Pues aquí esa relación de hechos lo que hace ver al Tribunal de Conciliación es que derivada de esta situación de zozobra y no tener una solución pronta a las pretensiones que ellos pues han planteado a través del pliego de peticiones correspondientes, les ha traído pues una serie de consecuencias, tanto en su vida personal, moral y económica, que conlleva a este conflicto, ¿verdad? Actualmente existe un plan debidamente elaborado que pretende ponerlo en marcha en fecha inmediata el ministro de Educación, con lo que veríamos afectados nuestros intereses
en los rubros antes descritos, porque pues prácticamente por una decisión administrativa, política, el ministro de Educación en determinado momento pues intentaba suprimir esas plazas, ¿verdad? Y que obviamente por tratarse de clase trabajadora pues prácticamente se iban a quedar sin trabajo. ¿Y qué era lo que se buscaba en determinado momento con el conflicto colectivo? Hay que entenderlo desde ese término, que el juez, que el Tribunal de Conciliación dictara una resolución en la cual se decretaran prevenciones, ¿sí? Y que al decretarse esas prevenciones, el ministro de Educación no pudiera tomar ninguna decisión administrativa como la de despedir a esos trabajadores. Entonces, ¿qué les garantizaba esa acción judicial, esta demanda? La inamovilidad, porque mientras no se resuelva el conflicto colectivo, no puede materializarse esa decisión que pretendía el ministro de Educación. Y es por eso que hacen esta relación, pues, de hechos. Continúo. Muy bien. Por ser el Ministerio de Educación la entidad nominadora, le conferimos la calidad de patrono en este conflicto, ya que es la única institución debidamente autorizada para nombrar y remover los miembros del magisterio. En este caso está individualizando el sujeto pasivo, porque enmarca propiamente que es el Ministerio de Educación la entidad nominadora. Es decir, que el Ministerio de Educación como tal es el que debe tomar la decisión y no un tercero como lo podría ser la Procuraduría General de la Nación, que es la que defiende los intereses del Estado, o el organismo ejecutivo. Y ante esta situación, pues, se da esa conexión entre la parte peticionaria, que es la que goza de esa sujeción activa del derecho, los trabajadores afectados, versus aquel que está perjudicando, no está atendiendo la asistencia de esos derechos laborales y que derivada de esa conexión y esa legitimación que tiene el Ministerio de Educación de ser la autoridad nominadora, es el sujeto pasivo de la acción. Es decir, ahí se da la conexión con la petición, lo fáctico y quien debe de responder ante dichas situaciones en cuanto a la inobservancia y la falta de respuesta a las pretensiones de estos trabajadores y en su caso, que debe ser a quien se debe emplazar y por eso se hace esa relación de hechos. Esta parte de derecho es la parte de fundamentación. Dentro del proceso laboral no es requerida, no es un requisito sine qua non, se le va a dar trámite a la demanda. Únicamente se utiliza como una parte práctica que si ustedes lo pueden ver en otras ramas del derecho, sí son requisitos importantes. Hablemos propiamente del proceso civil. En el proceso civil sí se debe fundamentar la pretensión. Entonces, como un trabajo profesional que ustedes le están dando, eso no quita, por eso les decía a un inicio, la libertad de redacción. Y esa libertad de redacción implica también que ustedes le puedan imprimir un tinte mayormente profesional. Y ese tinte mayormente profesional se lo van a dar al que a la demanda ustedes le están sustentando con una fundamentación de derecho. ¿Sí? Por eso es que establece el artículo 377, el artículo 379, el artículo 380, que son los fundamentos propios, el artículo 378 también, que son los fundamentos propios cuando se suscita un conflicto colectivo que se deba dirimir dentro de un proceso ante un tribunal de conciliación y arbitraje, ¿sí? Como les digo, es una parte no necesaria. Podrían ustedes no consignarla dentro de la demanda colectiva,
pero reitero, es parte del sello profesional que ustedes le darán a la demanda en su momento. Como recordemos que el derecho del trabajo es poco formalista, no implican estos formalismos que tal vez el derecho común sí, en materia procesal civil y mercantil. Es por eso que les hago la acotación y referente pues al fundamento de derecho, pues propiamente es referente al emplazamiento, a quiénes son los que tienen la representación legal para promover un conflicto colectivo, que son los delegados o representantes sindicales, así también en qué momento se da la entrega del pliego de peticiones y a partir de qué momento se tendrá por emplazado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Y como una cita de leyes general, pues se establece el artículo 381 al 396 del mismo código. Entonces, como les decía, esta parte, pues, no es un requisito indispensable, pero lo pueden consignar, lo que es el fundamento de derecho. Y si vieron ustedes, ahí nos salimos un poco de lo que enmarca propiamente el artículo 381, segundo párrafo, porque le agregamos algunas partes importantes que no son requisitos esenciales, como la relación de hechos, pero sí algunos específicos que enmarca el artículo 332 para la demanda ordinaria laboral individual. Por eso hago la mención correspondiente. Muy bien. Lo que sí es importante es establecer como 9º punto la enumeración de los medios de prueba. Pero eso tampoco lo dice el segundo párrafo del artículo 381. Permítanme un momento. Remitámonos al artículo 332, inciso E. Ya les dije de manera reiterativa que para sustentar de mayor manera la demanda nos apoyamos y hacemos esa relación intrínseca que existe por esos requisitos esenciales. Enumeración de los medios de prueba con los que se acreditarán los hechos, individualizándolos en forma clara y concreta según su naturaleza, expresando los nombres y apellidos de los testigos y su residencia si se supiere, lugar donde se encuentran los documentos que detallará, elementos sobre los cuales se practicará una inspección ocular o el expertaje. Esta disposición no es aplicable para los trabajadores en caso de despido, pero si lo ofrecieren como pruebas, deben de observarlo. Eso es prácticamente lo referente al inciso E del artículo 332. Una relación de medios de prueba, que en este caso la mayoría van a ser documentales, porque se debe acreditar primero desde la facultad que tienen estos delegados para comparecer a juicio, así como los documentos que acreditan cada una de las actuaciones que se han venido dando durante la fase administrativa, que es la negociación y la fracasada negociación. En primer término, pues, ellos aseveran que prueban lo aseverado con la siguiente documentación. Medios de prueba documentales. Certificación de la personería de los miembros del Comité Ejecutivo de Sindicatos en CEUA. Certificación del acta de asamblea de fecha 9 de junio del año en curso, en donde se faculta al Comité Ejecutivo del Sindicato para plantear el conflicto colectivo y lo faculta para elaborar el pliego de peticiones. En primer término, el numeral primero romano acreditan la calidad de miembros del Comité Ejecutivo y en segundo término, en el segundo numeral, acompañan la autorización correspondiente para plantear el conflicto colectivo. Son dos requisitos pues habilitantes. Numeral tercero romano, fotocopia simple del programa de gobierno, sector educación 2000-2004, donde claramente se contempla la eliminación de la supervisión educativa. Aquí es el derecho
lesionado, ¿sí? Y con eso lo están acreditando. Es decir, Tribunal de Conciliación, nosotros como gremios de supervisores educativos nos estamos viendo afectados y lo acreditamos, no solo lo estamos diciendo, lo estamos acreditando con la fotocopia simple del programa de gobierno. ¿Qué es el programa de gobierno? Una planificación en la cual en cierto periodo lo que va a buscar el ministro de Educación es suprimir todas esas plazas. Otro medio de prueba, copia textual del discurso pronunciado por el señor ministro de Educación el 26 de mayo de este año en Quetzaltenango, cabecera departamental, en donde oficializa la supresión del cargo de supervisor educativo, es decir, se materializa públicamente, ¿sí? Y esta parte sí es importante, que la enmarca el artículo 381, segundo párrafo, penúltima línea, perdón. Que es lo correspondiente al pliego de peticiones que habrán de constituir el meollo de la discusión con intervención del Tribunal de Trabajo y Previsión Social, por lo anteriormente expresado, y esta es la parte pues que les digo que es el medio de prueba idóneo para establecer que agotaron la vía directa, en donde se adjunta el pliego de peticiones. Si ustedes pueden ver, penúltima línea, segundo párrafo del artículo 381. La indicación de que se adjunta por duplicado el pliego de peticiones. Pliego de peticiones que habrán de constituir el medio de la discusión con intervención del Tribunal de Trabajo y Previsión Social. Ese apartado de pruebas es necesario y es indispensable, sin el cual se le fijará un previo y se harán requisitos insubsanables por parte del tribunal y que sí y solo sí podrán subsanar, es decir, cumplir la parte peticionaria, es decir, los miembros y delegados del comité ejecutivo del sindicato Sinsegua. Es por eso que aquí sí se cumplió con este aspecto, se acompañaron los documentos que acreditan la pretensión, que autorizan al comité de delegados para el efecto de plantear el conflicto colectivo, el derecho lesionado por parte de la autoridad nominadora, que es el ministro de Educación, en primer término, donde presenta un plan de gobierno, después lo materializa y le da publicidad mismo en un discurso, y pues el pliego de peticiones que hizo llegar al patrono y pues da lugar a plantear el conflicto colectivo. Este aparato probatorio es necesario dentro de una demanda colectiva. Es por eso que ustedes cuando redactan su demanda, en la tarea que van a dejar, tienen que cumplir con ese aspecto. Y recuérdense que se los estoy diciendo hoy, y no se los digo solo para que lo cumplan para el examen, pero si en el examen no va esta parte que yo les estoy diciendo sobre acompañar el pliego de peticiones y hacer las peticiones, es como que si no hubieran hecho nada. Yo sé que por ahí se puede prestar el amigo acompañante que ustedes van a tener su demanda al momento de hacerlo, que pues, yo no puedo controlar eso, pero imagínense que aún así ustedes no consignen eso dentro de su demanda. Es como que si no lo hubieran hecho. Es decir, ustedes pudieron haber hecho 7 hojas de demanda, pero si no lleva esos requisitos esenciales, 0. No, Lick, es que mire, solo me faltó eso. 0, porque lo que pasa es de que sin esas pretensiones, esos medios de prueba que son esenciales, ustedes no van a poder plantear una demanda y les van a fijar un previo. Obviamente el previo no es un rechazo. Tampoco tenemos que ser completamente, completamente así fatalistas. Pero lo que tienen que aprender ustedes acá, hoy en día, es hacerla como tal. Obviamente, pues van a tener su minuto ahí a la mano, ¿verdad? Pero me ha pasado que aún así, sabiendo yo que van a tener su escrito ahí a la mano para consignarlo, han dejado de consignar eso y han sacado 0. Entonces, se los digo de una vez. Y más allá de la nota del punteo, es para que ustedes lo aprendan para la vida profesional.
Muy bien. Y la última línea del artículo 381 establece petición. Petición. Lo señalé aquí nada más, pero vamos para dónde es. Aquí está la petición. La petición. Petición de trámite conforme a las reglas de los artículos que preceden. Eso ya lo vamos a ver. La petición de trámite pues tiene que estar regulada bajo una fórmula lógica que la petición, más allá de llamarle yo como de trámite, debería ser de la siguiente manera. Petición de trámite. Ahorita les voy a decir cuál es propiamente. Y petición de fondo. Entonces acá esta sería la petición de trámite y esta es la petición de fondo. ¿Sí? ¿Qué es lo que se requiere en la demanda como primer término? Que se admita para su trámite, porque es lo primero. Lleva un orden lógico, ¿no? Lleva un orden lógico. Que se admita para su trámite el presente memorial y documentos acompañados. Que se tenga por acreditada la personería del comité ejecutivo del sindicato y por señalado como lugar para recibir notificaciones la dirección indicada y como abogado director al profesional propuesto. Se tenga por planteado el pliego de peticiones en 3 ejemplares que juntamos a este memorial. Se tenga por plantear el conflicto colectivo de carácter económico-social en contra del Ministerio de Educación, quien puede ser notificado en la dirección señalada. Y las peticiones de fondo serían propiamente: se haga saber a la parte patronal por los medios legales correspondientes el pliego de peticiones planteadas, se prevenga a las partes que ninguna puede tomar represalias en contra de la otra ni impedirles el ejercicio de sus derechos bajo el apercibimiento de las sanciones que el Código de Trabajo establece, que en un plazo no mayor de 2 horas se proceda a la formación del Tribunal de Conciliación. Esta parte es importante, que se haga la petición. Bueno, de hecho, tienen que hacer todas las peticiones como tal, pero esta parte es importante porque es lo que se le denomina como prevenciones. Las prevenciones. Se prevenga a las partes, ¿sí? Y esto tiene su asidero legal en el artículo 382. Porque se ya habla ya de la formalización como tal. Disculpen, voy a ver eso. Gracias por indicarme. Les decía, voy a reiterar, no sé si hasta aquí lograron ver, que son las peticiones de trámite y de fondo. Este sería la parte. ¿Sí? Yo dejé de ver la presentación desde el numeral romano 1. Muy bien, gracias. Gracias. Entonces, las peticiones pueden ser de trámite o de fondo, ¿sí? En primer término, pues lo que les había leído, que es sobre que se admita para su trámite el presente memorial y documentos adjuntos, que es la demanda.
se tenga por acreditada la personería del comité ejecutivo del sindicato y por señalado como lugar para recibir notificaciones la dirección indicada y como abogado director al profesional propuesto. Como les decía, si ustedes quieren verlo así, lleva un orden lógico desde la parte general hasta la parte específica, que son las peticiones de trámite y posteriormente las peticiones de fondo. Luego que se tenga por presentado el pliego de peticiones que en 3 ejemplares adjuntamos y se tenga por plantear el conflicto colectivo de carácter económico o social en contra del Ministerio de Educación, quien puede ser notificado en la dirección señalada. Reitero, esta es la parte de trámite, ¿sí? Y las peticiones de fondo, pues es que se haga saber a la parte patronal por los medios legales correspondientes el pliego de peticiones planteado, se prevenga a las partes que ninguna puede tomar represalias en contra de la otra ni impedirles el ejercicio de sus derechos bajo perseguimiento de las sanciones que el Código de Trabajo establece y que en un plazo no mayor de 12 horas se proceda a la formación del Tribunal de Conciliación. Y que esta era la parte que les decía, parte importantísima que debe tomar en cuenta por los aspectos que implica las prevenciones. Siempre se debe pedir que se prevenga a las partes, de no tomar represalias una en contra de otro y que no se les impida el ejercicio de sus derechos, ¿sí? Y que lo referente al trámite del conflicto colectivo se encuentra regulado en el artículo 382 del Código de Trabajo. Estas son las peticiones de trámite de fondo que debe contener como mínimo una demanda colectiva, como mínimo. Si lo logran ver bien ahora, ¿verdad? Para continuar. ¿Sí? ¿No? Muy bien, gracias por responder. Muy bien. Como una parte importante que establece el artículo 326, si no mal traigo mis recuerdos, vamos a ir a la parte del artículo 326. ...326 bis, por favor. Y si me hiciera favor de darle lectura a Jocelyn López al artículo 326 bis, primer párrafo, solo primer párrafo. Los expedientes se formarán por duplicado. El original del duplicado se extenderá en papel español, bond u otro de similar calidad. Muchas gracias, Jocelyn. Entonces, al tenor de lo que establece el artículo 326 bis, que a bien disponer ha leído Jocelyn, es el fundamento de por qué se acompaña duplicado. Porque el artículo 326 bis establece que los expedientes se formarán por duplicado. Por duplicado. Es una obligatoriedad que tiene dos sentidos. El primero es que por la celeridad del proceso laboral hay muchos recursos que no suspenden el trámite y que derivada de esa falta de suspensión del trámite, el original muchas veces se eleva a una sala jurisdiccional, no se interrumpe el trámite y se continúa conociendo en duplicado. Primera razón de ser, ¿por qué se iba en duplicado? Segunda situación, ¿por qué se iba en duplicado? Es porque puede existir la pérdida de un proceso, ya sea original y duplicado, y que con uno o con el otro se puede ordenar la reposición de autos. Eso es lo importante. Obviamente, pues esa es una situación que se utiliza a manera de salvar cualquier situación en que alguna de las partes no tuviera las copias, porque comúnmente cuando se da la reposición de autos por la pérdida de un expediente, se le pide muchas veces a las partes que hagan llegar las notificaciones correspondientes
las notificaciones originales correspondientes para hacer la reposición. Pero en aspecto del código de trabajo propiamente, se establece esta situación del llevar duplicado. ¿Y por qué en esta parte que señalaba yo acá abajo dice acompañamos duplicado y 3 copias del presente memorial y documentos adjuntos y 3 ejemplares del pliego de peticiones? ¿Por qué 3 copias, jóvenes? Una para secretaría, una para la parte emplazada y otra para alguna de las partes que pudieran necesitarlas, una parte extra. Y el duplicado, que es para el expediente que se lleva simultáneamente, ¿sí? Lugar y fecha de la petición, ¿sí? En la ciudad de Guatemala, los 14 días del mes de junio del año 2000. Voy a tomarle captura a esto. Vamos a ver qué pasa. No, rayos, no se puede. Y aquí viene otra parte. La parte acá de conocer sobre la firma de los delegados. ¿Cuántos delegados son acá, jóvenes? Contémoslos, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿es correcto? 6 delegados. En la comparecencia, veamos. Son 6, ¿verdad? Tres titulares, 3 suplentes. Muy bien. Entonces, esta parte es optativa. Puede firmar el abogado a ruego de los presentados o bien firmar los 6 delegados y en su auxilio abogado, ¿sí? Y sello, ¿verdad? Esta es la forma en que les recomiendo yo que se haga. Pero toda primera solicitud, y recuérdense de esto y se recordarán de mí en sus días de litigantes, toda primera solicitud en cualquier trámite, en cualquier materia, en cualquier rama, que la firme el compareciente y ustedes en su auxilio. Siempre. Siempre. ¿Por qué esa medida? Porque esa medida en determinado momento les habilita a ustedes como abogados debidamente reconocidos a través de esa firma que está presentando en la demanda, y las posteriores solicitudes ya las pueden hacer a ruego, ¿sí? Entonces, las siguientes solicitudes que ustedes pudieran hacer es a ruego de los presentados, quienes por el momento no pueden firmar, y en su auxilio y dirección, firma y sello de abogado. Ya no hay necesidad de la firma de los comparecientes. ¿Se puede hacer? Sí, pero es innecesario. Imagínense ustedes cada vez que van a presentar un memorial, estar citando a los 6 clientes que estén llegando. Pues eso es un poquito desgastante y le quita un poquito de celeridad al asunto. Pero para toda primera solicitud, sí es importante que firmen los comparecientes y en su auxilio el abogado. ¿Sí? Es importantísimo. Ahora bien, aquí vamos a otra parte que les quiero preguntar. Me imagino que sí. Tal vez va a ser hasta un poquito necia la pregunta, pero pregunto. ¿Conocen ustedes los timbres forenses? Para los que no, y por ahí si no tienen su ley de timbre forense y timbre notarial, en el artículo 3, numeral 1, establece, y consígnenlo por favor, porque en cada una de las páginas, y aquí solo lo voy a hacer en la última, pero en el anverso. ¿Cuál es el anverso, jóvenes? De una página. ¿Cuál es el anverso? Adelante. Correcto, la parte de adelante.
Muchas gracias, Heidi. En la parte del anverso o la parte de adelante de todos los escritos, no pruebas, no documentos, debe llevar timbre forense. ¿Por qué lleva el timbre forense? Porque existe un auxilio profesional. ¿Sí? Recuerden ustedes que el médico, cuando emite una certificación, pone el timbre forense médico y su firma y su sello. Ustedes, como profesionales del derecho, como están actuando como abogados, si bien es cierto el artículo 11 del Código de Trabajo dista o quita esa exigencia de que de toda la clase de timbres e impuestos en los actos procesales del derecho del trabajo, artículo 11, exime a las partes para la presentación de timbres. Ustedes, como una parte profesional y trasladándose un conflicto colectivo, que es un tema más serio, de mayor importancia y por ende pues requiere una profesionalidad del efecto, esto le da ese tinte de profesionalidad, el consignar el timbre forense de un quexal al tenor de lo que establece el artículo 3, numeral 1 de la ley de timbre notarial y timbre forense. Timbre forense. En las demandas, las peticiones o memoriales que, de conformidad con las leyes, deben de ser auxiliados por abogado o en cualquiera de los otros escritos o peticiones suscritas por dichos profesionales, en ejercicio de su profesión, se empleará el timbre forense, cuyo valor es de un quexal por cada hoja. Como dijimos, un quexal por cada hoja. No, sin ánimos de presumir, pero con ánimos de instar, la cajita mágica. Ahí están todos los timbres, habidos y por haber. Para los que de repente, porque puede ser, ¿verdad, jóvenes? Puede ser que no conozcan un timbre forense. Ese es el timbre forense de un quexal. Yo se los hago llegar ahí en fotografía para que lo tengan y lo puedan utilizar en su tarea, por si no lo tienen. Lick, estos timbres forenses no van en el pliego de peticiones, ¿verdad? Porque no van en el pliego de peticiones y no van en las demás. El pliego de peticiones solo lo firma al que estamos representando. Es correcto, únicamente los delegados. Que por cierto, Isaac, la clase pasada me pidió un pliego de peticiones, se los voy a hacer llegar porque así ustedes también lo tienen. En este pliego de peticiones también firman los 6 delegados. Es correcto, los delegados. Sí. Ahora bien, como es solo la demanda, en la demanda quienes van a firmar son los delegados apersonados y acreditados y el abogado que los va a auxiliar. Y como aspecto importante a señalar, se debe de consignar un timbre forense por cada hoja en su anverso y se debe de inhabilitar. ¿A qué se refiere la inhabilitación de los timbres? ¿Alguien sabe sobre la inhabilitación de los timbres? Que le podemos poner ya sea el sello o una raya como para tacharlos. Sí tiene la idea, Juliana. Lo vamos a decir con los términos concretos, pero sí es así. Sí tiene la idea. En este caso, el artículo 7 del reglamento de la ley de timbre notarial y timbre forense establece que los abogados y notarios inutilizarán las estampillas mediante la perforación o el sello del profesional en las mismas. Entonces aquí es donde queda o no se aplica el inhabilitar o inutilizar los timbres con una línea. No lo permite la ley. Es a través de la perforación
del timbre ya incrustado o pegado en la demanda o el sello profesional. Con esos dos aspectos se inutilizan las estampillas. Artículo 7 del reglamento del timbre notarial y timbre forense. Muy bien. Doy espacio para las dudas que pudieran tener, por favor, para que las presentemos. No sé, y yo creo casi que por pura y mera lógica que el miércoles no tenemos clase. Aparte que pues, es un derecho sindical adquirido para los trabajadores de la Universidad de San Carlos y para todos ustedes. Entonces, casi que doy por hecho, a menos que usted me diga, mire, Lick, no tenemos nada que hacer, queremos que nos dé clases. Entonces, les doy clases, ¿verdad? Pero ahí ustedes mandan. ¿Tienen alguna duda? Plantéenla, por favor. Ángel. Acá pone en su asesoría, pues sí. En su auxilio. En su auxilio, Guillermo. Ah, ok, gracias. Sí, en su auxilio. Ángel. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Ángel. Tenía una duda. Yo recuerdo que en el examen usted había preguntado sobre los requisitos para la demanda colectiva. Sí. Yo le enumeré 8, pero yo le incluí lo que habíamos visto en alguna de las clases, que era un requisito pues indispensable, las copias y duplicados, y la otra era las peticiones de fondo. Esta vez no las vimos como requisitos exactamente, pero sí son parte de ellas, ¿verdad? Así es correcto. Ok. Sí, así es, Ángel. Gracias, Luis. Con mucho gusto. Claudia. Licenciado, perdone, cuando indicó sobre el aspecto de la inutilización del timbre, me queda claro sobre el sello, pero la perforación, ¿cómo es que se procede? Digamos, ustedes adhieren, en este caso les voy a poner este ejemplo. Acá. Ustedes tienen voy a tratar de ponerlo enfrente, lo más enfrente que se pueda. Acá. Tienen la demanda, entonces ustedes van a adherir el timbre forense de un quetzal y ya estando ahí, lo perforan. Ya estando adherido. Ya estando adherido, lo perforan a la hoja a la cual lo están consignando. Obviamente, pues esa es una situación in extremis, es decir, que ustedes hayan olvidado su sello y pues no lo van a inutilizar. Y es una forma permitida el perforarlo, ¿verdad? Pero es una forma más estética y le da mayor presentación que ustedes también deben de tratar de tener en ese sentido, más allá de cumplir con los requisitos legales, tener también una estética, porque eso les genera mayor profesionalismo. Entonces, obviamente, la ley lo permite perforación, pero no van a venir ustedes y presentar una demanda con una línea sobre los timbres. No se los van a aceptar. Se puede poner algún tipo de previo. Ahora bien, reitero, les da mayor presentación y profesionalidad que le impriman el sello. Le pongan el sello a cada uno de los timbres. ¿Se cansa uno, verdad ustedes? Yo lo hago siempre. Yo no pongo a nadie. Cada vez que, por ejemplo, uno va a presentar una demanda, a veces hasta de 50 folios, hay que ponerle todos los timbres y sello. Pero es parte de la presentación, ¿verdad? Y qué bonito se ve cuando ustedes ya ven la demanda completa, ¿verdad? Porque todos y cada uno de los memoriales que han presentado llevan ese tinte profesional. Y aquí viene un detalle, porque esto también es importante. Digamos, el porqué también de darle ese tinte profesional a los escritos y demandas que ustedes presenten, da lugar también a que ustedes en determinado momento, a falta de pago de honorarios profesionales,
tengan la habilitación y la prueba de que ustedes presentaron todos y cada uno de los escritos dentro de la demanda. Y esto viene también anexado a lo que es el arancel de abogados, arbitrios, mandatarios, procuradores, que este arancel lo que regula es el cobro de los honorarios profesionales, en este caso de los abogados. ¿Qué pasa si ustedes, por ejemplo, les voy a dar un precio, les voy a dar un costo, sería un costo más o menos, para que ustedes puedan tomar una idea del tema de honorarios, porque ya vi que algunos ahí pusieron temas de honorarios, pero para que ustedes también lo tengan claro, digamos, al momento de que ustedes siempre traten de tener un contrato de servicios profesionales con sus clientes, porque eso parte de lo que pueda establecer el arancel. Recuérdense que el contrato entre las partes, pues obviamente se debe cumplir, ya sea de una manera voluntaria y conciliatoria o bien a través de una manera coercitiva, de una demanda que obligue el cumplimiento de ese contrato. Por eso, ¿por qué la importancia de tener un contrato de servicios profesionales cada vez que ustedes van a representar a una persona o a varias personas, a una empresa, a un sindicato, a cualquiera que sea su cliente? Porque ahí van a regular dos aspectos: el tema del pago de sus honorarios y el tema de la obligación de ustedes hacia el cliente también. La responsabilidad que van a tener y a qué se obligan ustedes a favor de esa contraprestación que van a tener para los honorarios. Pero sucede que ustedes no pusieron atención, no lo quisieron hacer y el día de mañana son abogados y no tenían ese contrato. Pero sí se recordaron que un catedrático por ahí les había dicho que sellaran y firmaran todo lo que presentaran, de conformidad con el arancel de abogados y notarios, árbitros, procuradores. Establecen rubros en los cuales por cada escrito ustedes pueden cobrar, y esa suma hace el cobro de sus honorarios para que ustedes al momento planteen el incidente correspondiente a liquidación de honorarios. ¿Y cuál va a ser la prueba? La demanda y todos los escritos que hayan presentado. Es por eso la importancia. Imagínense, ustedes presentan todos los escritos sin firma y sello de abogado, no van a tener cómo cobrar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ustedes van a plantear un conflicto colectivo, de entrada les digo, por asesoría, dirección y procuración y la presentación de demanda, 20,000 quetzales. De entrada, como mínimo. Obviamente, si se trata de una negociación socioeconómica, en la cual pues en determinado momento van a, y por ahí tal vez les voy a cambiar el cassette a algunos que piensan que el derecho penal es el mejor pagado. Sigan pensando eso, les diré yo. Ustedes van a decir en qué momento y en qué fases del proceso van a cobrar cada uno de los honorarios. Pero digamos, como una parte de ayuda para la organización sindical en este momento, les van a cobrar ese precio que no lo va a pagar un sindicalista, no lo va a pagar un trabajador, lo va a pagar un grupo que en determinado momento se puede oír cuantioso o alto u oneroso el monto, pero ya desglosado un número de trabajadores, es poco significativo. Pero es aquí en la parte en la que yo les voy a hacer conciencia. Primero que nada, ustedes su trabajo no lo pueden estimar como barato o caro. Su trabajo tiene un precio porque tienen conocimiento, ¿sí? Y aparte de ello, esto conlleva una responsabilidad. Es que aquí no están cobrando ustedes solo por hacer un machote, una demanda y venir y presentarla, y su tiempo, la dirección y la procuración. No, se trata de la responsabilidad de que al plantear el conflicto colectivo realmente sea efectivo, que no les van a poner un previo, que no van a haber cumplido con haber agotado la vía directa. Todos esos requisitos, por eso se los digo yo, tienen que cumplir con ellos. Porque yo he visto, o me ha tocado en determinado momento, ver cómo conflictos colectivos se van en la primera fase porque no cumplieron con los requisitos esenciales. Ya yo les presentaré por ahí, si nos da tiempo todavía en el curso, esa parte que ya es secreto de la casa, donde se pueden votar conflictos colectivos cuando ustedes representan al patrono, porque no se cumplen con requisitos esenciales y específicos que la ley enmarca. Entonces les hablaba del tema de los honorarios. 20,000 quetzales para iniciar. Obviamente eso lo que conlleva es
primera audiencia, segunda audiencia, las veces que hay que tener que ir a procurar. Cuando ustedes ven ese monto, pues no es tan significativo. Pero ¿qué es lo que hacen muchos? Pactan un monto al momento de que se llegue el resultado. Por ejemplo, puede ser un porcentaje o un monto por trabajador beneficiado. Por ejemplo, vamos a poner un número no tan grande, 3,000 trabajadores. De esos 3,000 trabajadores van a obtener un aumento salarial y que derivado del conflicto colectivo de carácter económico-social lleve a un buen puerto y se logre ese aumento salarial, se le pedirá, por ejemplo, como negociación, 100 quetzales por cada trabajador, por decirles algo así. Entonces, ustedes ya hacen sus números ahí, cuánto es 100 quetzales por cada trabajador al momento del ¿cómo se llama? Del concretarse ese, ¿cuánto es? 3,000 trabajadores a 100 quetzales. ¿Cuánto? Alguien que me diga. $30,000, licenciado. $300,000. ¿Hagan cuentas? Son 300,000, Lic. Gracias, Martín. Entonces, ¿cuánto es para el abogado? ¿En total? 320,000. Obviamente no es un proceso que sale en un mes. Obviamente no es un proceso que conlleva una audiencia y una sola diligencia. Son reiteradas diligencias que pueden pasar incluso años. O sea, es también una realidad, ¿verdad? Pero hay procesos colectivos que duran 2, 3 años. Así como hay procesos que llevan 11, 12 años. Entonces, para que ustedes tengan una idea más o menos de cómo se cobran los conflictos colectivos. Es un aproximado. Pero en base a eso, por favor, para el próximo día de clases, realizan esta demanda colectiva transcrita a manuscrita, por favor, y me la presentan por medio de Classroom. Yo les voy a habilitar la tarea. Tamaño oficio, manuscrita, únicamente la demanda, únicamente la demanda, únicamente la demanda. En hoja de español, ¿verdad? No, en hojas de papel bond en blanco, tamaño oficio. Manuscrita. No quiero por ahí trucos con programas de que hacen pasar su letra que ustedes lo escribieron, porque ya tenemos forma de detectar eso también. Manuscrita. Por favor. Entonces, les doy paso ahí para su siguiente clase. Nos vemos la próxima clase, entendiendo que podría ser miércoles, pero por lógica va a ser lunes. Entonces, estamos platicando. Cuídense bastante. Pasen buena noche.